Hola, soy Alex Couto, director de la Academia del Fútbol, y hoy hablamos de fútbol con un ilustre, el doctor don Richard Páez. Richard Páez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Alex, ¿cómo estás? Un placer. Para mí un placer estar contigo en esta conversación que vamos a tener. Para mí igual es un verdadero honor, un verdadero privilegio tenerte con nosotros y espero que podamos disfrutar de una charla distendida y abierta, ¿no? Y bueno, como te comentaba antes de entrar en antena, ya directamente en directo, valga la redundancia, eh, la filosofía de este programa es muy sencilla, es básicamente improvisar una charla como si dos amigos estuvieran tomando un café, pero la iniciamos siempre desde una perspectiva muy marcada y es que el último invitado nos deja botando una pregunta para que, sin saber quién eras tú, sin saber quién iba a venir, pues nos permita iniciar la charla de una manera más natural. Nuestro último invitado, y que fue nuestro primero y quien nos abrió, hizo los honores de abrir este programa, fue ni más ni menos que Jacinto Elá, que nos pidió lo siguiente, nos pidió que te preguntáramos si tú entrenas para ti o entrenas para tus futbolistas, es decir, si nos morimos con la nuestra o si nos adaptamos al elenco de futbolistas que nos ha tocado en suerte. Bueno, dile a Jacinto que a mí me correspondió ambos dos respuestas. O sea, cuando fui entrenador, indudablemente tuve que inicialmente adaptarme a las características, al perfil de los jugadores que encontré en el equipo que fui llamado. Y a medida que fue evolucionando mi proyecto de trabajo, fui dándole a ellos un cambio, una evolución hacia el pensamiento futbolístico que yo tenía. Es una condición que yo digo adaptativa de acuerdo al momento. Cuando fui seleccionador, ahí sí comencé con mi idea, con mi criterio, con mis conceptos y traje jugadores, todos escogidos con las características, con un perfil funcional adecuado y que se correspondía, que eran compatibles para cumplir con ese fútbol que yo quería ver en la cancha. Entonces, indudablemente, por eso te digo que tiene dos vertientes esa pregunta, porque es diferente cuando uno es entrenador a diferente cuando uno es seleccionador. Extraordinario. Bueno, toda esta respuesta ya nos da una declaración de intenciones de las muchas circunstancias que vamos a tratar hoy. Y bueno, antes que nada, para la gente que no esté muy familiarizada con quién es Richard Páez, un pequeño currículum en donde pues, sabemos que Richard Páez es doctor en traumatología, ha sido futbolista, ha sido dos veces campeón de Venezuela, una con el Portuguesa en 1978 y otra con el Táchira en el 1979, si no me equivoco. Ha sido seleccionador nacional, es entrenador de fútbol, ha entrenado equipos pues, como los Estudiantes de Mérida, como los Mineros de Guayana, con quienes han obtenido el campeonato venezolano, y después ha tenido experiencias en el extranjero con Alianza de Lima, con Millonarios de Bogotá, con Deportivo Cuenca en Ecuador, y también ha tenido experiencias vinculantes pues, con gente como Carlos Bianchi en Boca o con equipos como el Standard de Lieja, si no me equivoco también. Y bueno, es una persona que como seleccionador nacional tiene un bagaje extraordinario y sobre todo tiene un registro que hasta ahora pues, es difícil de superar y es poner a Venezuela entre las 50 mejores selecciones del mundo en el ranking FIFA y a partir de ahí establecer lo que es un criterio futbolístico y sobre todo un estilo definitorio que ha hecho de la Vinotinto pues que siempre se lleva aparejado el nombre de Páez eh, paralelamente a su evolución, ¿no? Porque realmente si la eclosión de Venezuela en un momento dado tuvo lugar fue gracias a los planteamientos estratégicos, filosóficos y futbolísticos de este señor Richard Páez. Y a mí me gustaría empezar preguntando, pues, por algo que seguramente no tenga mucho que ver con el fútbol, pero que sí que fue notorio en el momento en que tú fuiste seleccionador. Y es que, ¿quiénes fueron los lanceros de Páez? ¿Qué tiene que saberse la gente sobre la importancia y la relevancia que ha tenido la familia Páez en procesos tan importantes como la independencia de su país? Bueno, sí, hay que ir a la historia, a lo que la independencia de nuestro país formó parte un prócer independentista que era José Antonio Páez. Le llamaban el Catire Páez, que era el centauro de los Yaunas. Era un hombre de una comunidad silvestre, prácticamente sin estudios, que comenzó con una pasión, liberar a Venezuela, y que estuvo haciendo todo ese esfuerzo que nos ha dado la historia a través de los llanos de Venezuela. Acompañó a Simón Bolívar en las primeras
batallas históricas e independentistas que tuvo Venezuela. Y evidentemente una de las características fundamentales es que él tenía, como era del llano, sus principales combatientes o que formaban parte de su legión eran hombres que eran prácticamente hombres sin cultura educativa, pero con una pasión de liberar a ese yugo colonial de Venezuela. Y por eso es que se le llamaban los lanceros, porque tenían lanzas. Eran hombres que no eran con armas de fuego, sino eran sencillamente hombres casi kamikazes, que iban con directo contra los rivales y evidentemente utilizaban la mentalidad del miedo, porque generaban miedo por sus características, por sus formas, por su atrevimiento, y por eso después cuando comenzamos nosotros en la selección de Venezuela a cambiarle la cara de la cenicienta que éramos, considerados así, pues sectores de la prensa comenzaron a dar el símil de los lanceros de Páez. Indudablemente yo vengo de una familia de 2 hermanos, todos varones. Yo soy el cuarto de 12 hermanos varones, Páez Monzón, y que indudablemente eso fue otra característica que a mí me dio ese espíritu competitivo, porque ya desde mi casa competir con 11 más, contra 11 más, ya la cosa había que hacerla de una manera permanente y constante y había que anticipar los escenarios que iba a vivir si querías sobrevivir adecuadamente en una familia tan numerosa. Sin duda, sin duda. Yo tengo el gusto de conocer y tuve el gusto de conocer también a tus hermanos, algunos de ellos, y realmente el espíritu competitivo y el espíritu irreverente se ve que nace y que tiene sus raíces en la propia casa. Y aprovecho ya para preguntarte, ¿qué es un futbolista irreverente? Bueno, es aquel que se atreve. Muchas veces un jugador, uno lo ve durante la semana trabajando de una manera exponencial que te demuestra un nivel futbolístico en los entrenamientos con un perfil verdaderamente de jugador titular y de repente tú cuando lo colocas el día domingo o el día del partido, parece que haya venido un gemelo, un hombre totalmente diferente que ha perdido la confianza, que ha perdido la determinación, que pareciera que había que empujarlo. Y para mí el hombre irreverente es el que entrena y juega igual. Es el que se atreve a demostrar que es un jugador para ser titular y después en el partido sigue cumpliendo esa labor de una manera, yo digo natural. Es irreverente porque muchas veces sale del libreto, se escapa de las normativas, no se deja guiar por un patrón repetitivo o imitativo, sino que coloca, expone todo su potencial de talento al máximo de sus condiciones en cada partido. Entonces, para mí, los jugadores irreverentes hay que identificarlos porque son jugadores que son campeones. Esos son jugadores que te llevan a campeonatos. Si hay en cada posición un jugador irreverente, tú garantizas un 11 titular que pelea títulos. Sin duda, sin duda. Y además hay una circunstancia que desde mi punto de vista es fundamental y es que precisamente esa irreverencia, si está interconectada e interrelacionada de manera adecuada, lo que provoca es un valor añadido, que es la irreverencia del propio equipo. Y ese valor añadido es lo que da lugar después a un estilo identificativo y sobre todo esa pérdida del miedo, sobre todo en selecciones que no están acostumbradas o en equipos que no están acostumbrados a estar en el foco y la exigencia máxima, pues ese perfil siempre ayuda a romper digamos, esa espita, ¿no? Abrir esa espita de la creatividad y de la intencionalidad. Nosotros dos, y como mucha otra gente, y sabemos porque tenemos ya amistad de hace años, somos defensores de un fútbol muy definido, ¿no? El fútbol que nace de la naturaleza sistémica, quizás uno de los grandes desconocidos, sobre todo en el ámbito formativo del entrenador, quizás esta carga curricular está deficitaria dentro de lo que es la formación del entrenador profesional y deberíamos incidir más en ella. Y a mí me gustaría entrar en este tema, ¿no? Y sobre todo hablarte de algo que tú repites constantemente, que son los sinergismos, el efecto sinérgico que surge como consecuencia de trabajar en una estructura sistémica. Para quienes no conozcan lo que es una estructura sistémica, se fundamenta en las teorías de Ludwig von Bertalanffy, de la teoría de sistemas dinámicos, y básicamente es un bucle en donde se introduce información, se transforma esa información,
se genera un output, es decir, un rendimiento, y a través del análisis se hace una retroalimentación. Y ahí está la clave, en la calidad de esa retroalimentación, en la capacidad para identificar esa información y convertirla nuevamente en contenidos, microciclos, sesiones de entrenamiento, calidad de ejercicios, o sea, todo lo que es el bucle informativo que va a transformar ese equipo, convertirlo en rendimiento. Y ahí es donde el equipo, desde mi punto de vista, evoluciona o involuciona en función de la calidad o no calidad de esa información. Y yo te pregunto claramente, para que la gente pueda entenderlo, ¿qué es el sinergismo? Bueno, fue una herramienta que nosotros comenzamos a utilizar justo cuando comenzamos con nuestra selección nacional. ¿En qué sentido? Nosotros hablábamos de esa búsqueda de cambiar una historia que cuando nosotros llegamos a la selección era una historia decadente. Eran derrotas tras derrotas y éramos considerados la cenicienta del fútbol suramericano. Y era una lógica real porque en 35 años de historia de eliminatoria suramericana, Venezuela solamente había ganado 3 partidos. Cuando yo llego y asumo el papel del técnico de esa selección, en donde escojo los jugadores con las características que habíamos hablado previamente para ir a la búsqueda de un estilo, de una identidad, de una manera que el jugador interpretara mis conceptos de juego. Y esa historia fue hacia la búsqueda de jugadores que sincronizaran. Cuando hablamos de sincronismo, hablamos de un sistema o un fútbol sistémico que nos garantice que el jugador, primero que nada, comprende cuál es su función en la cancha. Ese es el primer paso, que el jugador interprete claramente a través de la metodología que implanta el técnico cuál es mi función en la cancha si juego en determinada posición. Cómo es la forma como yo formo parte de un equipo que va a jugar en forma integral y va a jugar en una forma sinérgica. Y cuando hablamos de sinergismo, hablamos de coordinación, de conexiones, de interrelación. Entonces, ahí es donde entramos a lo que tú estabas en este momento explicando, que para lograr eso hay que tener una preparación, hay que tener una metodología. Sí. Y nosotros hablamos que la base sustancial de ese componente de sincronismo se llaman conceptos de juego, que para otros llaman principios, para otros pueden llamar la base metodológica de trabajo. Bueno, cada técnico tenemos conceptos ofensivos, conceptos defensivos, conceptos transicionales y conceptos integrales. Entonces, estos conceptos son teóricos, son lineales, están tipificando una manera de comportarnos en la cancha y hay que traducirlos a través de un trabajo situacional, un trabajo de una tarea situacional simuladora del juego en los entrenamientos. Entonces, nosotros el concepto lo llevamos a la metodología del entrenamiento con un escenario que vamos a crear, que vamos a inventar nosotros los técnicos, para que el jugador vaya percibiendo o asumiendo una serie de estímulos. Nosotros lo que hacemos es con el escenario que creamos, condicionamos, el jugador comienza a recibir una serie de estímulos que son problemas. Al fin y al cabo, en la cancha, la oposición del rival, los espacios reducidos, el jugar con un condicionamiento, si nos perfilamos es para el lado derecho o para el lado izquierdo, si tocamos es con el borde externo o con el borde interno, si hacemos 2 toques por obligación o dejamos libre, o sea, toda una serie de características que van configurando un diseño de un escenario que va a generar en nuestros jugadores una reacción, una respuesta. Cada jugador lo hace con una predisposición natural que tiene inherente a sus talentos. Hay jugadores con talentos que la resuelven muy fácil. Hay otros jugadores que se les complican algunas acciones y hacen otras más fácil. Y ahí es donde está incluido ese concepto que también utilizamos mucho, el saber aprender del error y del acierto, de entender el jugador que eso es algo natural, pero que lo sobrenatural, lo extraordinario es sobreponerse y en la segunda jugada que le vuelve a corresponder la misma situación, pues te la resuelve de una manera natural. Entonces, esa metodología de cumplir tareas situacionales simuladoras del juego, para mí es la base
que diferencia los técnicos de uno u otro, porque es muy diferente técnicos que trabajan de una manera tacticista, que se comprometen más con el movimiento, con la coordinación de jugadas, de espacios, de colocar los jugadores en diferentes espacios para no permitir espacios libres al rival. O sea, juegan mucho con el condicionamiento que el rival exige. Nuestra metodología, nuestra base de estímulo está diseñado para darle más confianza, más fortaleza a los talentos que tiene el jugador en su interior y que los defectos, los problemas, las dificultades serán resueltas en el momento en forma colectiva e integral por parte del equipo. Entonces ahí es donde viene todo como un caos. Indudablemente uno escucharlo así pareciera fácil, pero es complejo, es complicado, porque cuando comienzas a desarrollar todas estas tareas, supuestamente uno está trabajando un concepto hacia donde va dirigido a tal tarea y te das cuenta que en el propio concepto tiene un anticoncepto o un trabajo paralelo o una reacción que el jugador inventa, es un imprevisto o una improvisación que el jugador, incluso hay jugadores que te enseñan a los entrenadores cosas que no habíamos imaginado que lo pudieran hacer en aquella determinada tarea que van a cumplir. Y eso genera una divergencia constante y una relación que tiene dos polos. El polo del jugador, que es el jugador activo, y el polo del entrenador, que es la persona pensante que diagrama, que diseña hacia el futuro escenarios diferentes. Entonces, todo esto indudablemente es un fútbol que genera una diferencia a lo que estábamos haciendo antes. Yo creo que nosotros cuando empezamos a plantear el tercer hombre libre, nosotros decíamos el hombre que se proyecta, no lo nombrábamos tercer hombre libre. Hoy hablamos en aquella época del zig-zag, que es el jugador que toca un balón filtrado a un jugador en una línea para romper a una línea rival, pasa una pelota en ese sector y el jugador que está marcado por detrás pivotea y se la coloca a otro compañero que viene libre sin marca, y ese jugador es el que tiene todo el campo Es favorable el tercer hombre actual. y en otro ángulo para lograr ese pase al tercer hombre libre. Entonces, cosas de ese sentido ya nosotros estábamos empezando a desarrollar en esa selección, y ese fue uno de los puntos fundamentales para lograr el cambio, porque esto no fue solamente un logro psicológico, un logro de cambio de mentalidad en la parte mental. Nosotros lo que hicimos fue encender corazones. Nosotros lo que le hicimos a los jugadores fue, nosotros decimos aquí picarlos, como incentivarlos, decirle, mira, tú eres capaz de esto y más. Lo que quiero es que tomes la confianza, que para mí es la palabra mágica que caracteriza a los jugadores o a los equipos colectivos que tienen una dinámica funcional sincronizada. Cuando todos tienen confianza, saben lo que tienen que hacer y lo desarrollan en la cancha como una coreografía. Ese es el detalle fundamental, llegar a tener una coreografía armónica que fluya, que va a tener días malos, que no va a encontrar esa fluidez porque hay dificultades que uno seguramente no logra anticipar, pero que el jugador en la cancha comienza a resolver de una manera independiente y autonómica. Entonces, creo que es un fútbol que indudablemente la sinergia, yo pongo el ejemplo para que muchos de mis compañeros, cuando yo daba las clases en ponencia, que pusieran un dron en la parte superior de una redoma, aquí decimos redoma, pero en estos lados del mundo, no sé, rotonda, o eso, que se colocara un dron allá arriba y cómo entran los carros a esa rotonda, que entran por 4 vías, y si hay una sincronía de uno frena, el otro pasa, el otro se adelanta un poco para que el otro se mueva y no hay colapso, eso es un sincronismo natural que hace el hombre en condiciones de un escenario de colapso o de caos. Entonces el fútbol, que se está contenido en un espacio virtual bien diseñado, en donde hay 11 jugadores de un lado y 11 jugadores del otro,
y en donde los dos equipos tratan de jugar en un espacio más reducido si tiene el rival la pelota o más amplio si uno la tiene, en ese juego que parece una armonía de un de un entrar y abrir espacios, ahí comienza a diseñarse toda esta cantidad de movimientos y si se hacen de una manera sincronizada, coordinada, aparece esos equipos que desarrollan hoy un fútbol que verdaderamente nos da más espíritu de motivación para seguir avanzando por esa vía. Sin ninguna duda. Realmente lo acabas de decir claramente en esta extensa explicación, en donde básicamente hay factores determinantes, y es que los futbolistas aprenden a jugar, y aprenden a jugar no de una manera, sino aprenden a jugar abordando pues, prácticamente todas las variables que tienen que confrontar. En segundo lugar, aprenden a adaptarse, porque un equipo de fútbol, tal y como lo acabas de definir tú, es un sistema abierto. Es decir, se ve afectado por su entorno y a la vez lo afecta. Y el futbolista tiene que aprender a manifestarse en unos entornos y en unos contextos en donde no tiene el control de las situaciones, porque un futbolista con balón está sujeto a que todas las respuestas que le vienen a dar, que va a tener que dar, perdón, van a estar supeditadas al movimiento del resto de sus compañeros. Hasta que el resto de sus compañeros no se muevan, él no va a poder tomar una decisión. Y la decisión que tiene que tomar, individual o colectiva, tiene que estar sujeta precisamente a esa incidencia, más la que no controlamos nosotros, ni el equipo, ni los futbolistas, ni el entrenador, que es el impacto del equipo rival. Por eso es tremendamente importante y por eso le damos tanta importancia a los efectos sinérgicos, ¿no? A esas interacciones. Yo prefiero llamarlas vínculos, porque no solamente hay una identidad en cuanto a la interacción y a la interrelación, sino que hay una cognitividad práctica que nace del momento y la circunstancia de que esas dos personas, o esas tres personas, o esas cuatro personas conectan bajo un contexto puntual. Porque lo que la gente tiene que saber es que todo lo que ocurre en un terreno de juego es nuevo de por sí. Son lo que llamamos las propiedades emergentes. Y son nuevas precisamente porque las personas que las desarrollan son únicas, exclusivas. Por eso no podemos estar cortando y pegando los procesos de entrenamiento de nuestro equipo a otros equipos. Y por eso estamos constantemente invitando a los entrenadores que se olviden de copiar ejercicios ajenos porque no están preparados para ellos. Nosotros mismos tenemos que preparar nuestro propio contenido para generar ese valor, esa retroalimentación y esa evolución que nos permita ser un equipo dinámico. Y lo que tú hablabas de las oleadas, de ese movimiento armónico defensivo y ofensivo, ampliar el campo cuando atacamos, reducirlo cuando defendemos, tiene una connotación que es no lineal, es decir, la incapacidad que tenemos para identificar lo que va a ocurrir, la incertidumbre. Y esa incertidumbre que tú intentas paliar en el proceso de entrenamiento, desarrollando protocolos de entrenamiento que los lleven al partido, sabemos al final que es imposible reproducir en un partido, perdón, reproducir en un entrenamiento lo que ocurre en un partido. Pero sí que le estamos enseñando al jugador a dotarse de un mapa conceptual y de un mapa cognitivo que le permita entender lo que está haciendo y sobre todo entenderse con sus compañeros para dar valor a esa gran palabra que siempre nos olvidamos, que es la que nos genera el valor final, que es la cohesión. Y la cohesión es la madre y es el padre del sincronismo, fundamentalmente. ¿Tú crees que hoy en día el sincronismo se ha impuesto al fútbol o todavía hay batallas que ganar y etapas que conquistar? Pues yo estoy bastante receloso, sobre todo viendo estas nuevas tendencias, sobre todo estas acciones que surgen ahora con las iniciativas del juego, esta forma de iniciar el juego tan reactiva. Me sorprende mucho que hay una forma reactiva de iniciar el juego para después ser proactivo, algo que nunca ocurrió en el fútbol. Y lo veo en De Servi, por ejemplo, y donde el arquero está esperando a que un jugador rival se mueva para que identifique el espacio libre y a partir de ahí iniciar la jugada. A mí me resulta muy irritante porque atenta contra toda capacidad de improvisación estratégicamente planificada, fíjate lo que estamos diciendo, y es precisamente que nuestro trabajo va a estar condicionado por una acción puntual en un momento puntual, y todo lo que es el ámbito global queda supeditado. Yo creo que cuando estamos hablando de esos vínculos, hay que ponerle atención que los vínculos entre las personas, entre los seres humanos, tienen que tener un componente que diferencia la clase, el nivel del vínculo, la Mm, categoría del vínculo, y se llama afectividad, exacto. esa sensación humana de sentirme bien con una persona y regular con otra y no tener ningún tipo de consideración o afecto por otra persona. Eso pasa. Lo que Y esto Cirulo es igual en llama el fútbol, las relaciones socioafectivas. socioafectivas. Las relaciones socioafectivas están intrínsecamente ligadas a este sincronismo que estamos hablando de desarrollar conductas que son positivas
que son efectivas y que en la cancha se les nota. Hay jugadores que pareciera que se conocieran toda la vida y apenas están entrenando 2 semanas, porque tienen unas características de atracción natural que están dentro de cada una de sus células. Y eso evidentemente es lo que explica los enamorados. Y es lo que explica los jugadores de talentos que se asocian de una manera que no tienen forma. Antes hablábamos de sociedades, porque era para dos. Ahora estamos hablando, cuando estamos hablando de sincronismo, es N sociedades. Puede ser 3, pueden ser 4, puede llegar hasta lograr un equipo 11 jugadores totalmente sincronizados, que eso no hay todavía una perfección de esa naturaleza. Pero la posibilidad está ahí. La posibilidad está ahí. Entonces, nosotros en esa consideración, en los entrenamientos, hay que, como entrenador, hay que detectar esas sociedades o relaciones socioafectivas positivas. Muchas veces en los tipos de entrenamiento nosotros colocamos asociaciones que son variables o dispersas o de una manera aleatoria, pero muchas veces, la mayoría de las veces, uno coloca jugadores que les va buscando esa yo digo, o esa búsqueda como conclusión final de buscar cuáles son los que se encuentran y demuestran en la cancha con los toques. No es con abrazos, no es con otra cosa, es con toques, con movimiento, es con anticiparse, es con detectarlo sin mirarlo antes, sino que lo miraron antes y lo detectaron, porque son cosas que solamente la gente que tiene una sensación invisible puede ser capaz de producirla con otra persona. Esa sensación que uno no sabe qué es, pero que me dice, oye, me cae bien esa persona. Entonces, esto es igual. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que lo que está pasando es que se está repitiendo o se está tratando, cuando tú hablas de esas salidas defensivas que se han hecho reiterativas, es porque se repite mucho a lo mejor esos trabajos de salida defensiva 6 contra 4 o 6 contra 8 y el jugador comienza como a observar unas características que son repetitivas o que se le presentan constantemente y pareciera que necesita que se presente ese movimiento para resolver la jugada. Creo que tiene sus pros y sus contras. Tiene razón en el sentido de decir, esto no es algo matemático, esto no es algo que va a suceder siempre. No. Pero que el jugador tiene que comprender lo que eso no es así. Por eso es que uno tiene que cambiarle las variables de ese tipo de entrenamiento que muchas veces son analógicos, en el sentido que se repite mucho la jugada y se hace de una manera con un escenario muy repetitivo y que el jugador comienza. Pero es que en el partido la misma posicionamiento se va a repetir. Es por eso que son fundamentales no perderlo, pero que hay que crearles alguna variable, alguna variante en ese tipo de acciones para generar dudas o generar esos imprevistos para que el jugador entienda que el fútbol no es tan 2 más 2, sino que hay situaciones que no están descritas ni en los entrenamientos y que te pueden suceder en un partido y perder un partido por esa situación. Sí, sin duda. Aparte, uno de los grandes problemas que estamos viviendo, me da la sensación a mí, con este fútbol globalizado, digamos, son los dogmas de fe, en donde se repiten comportamientos como consecuencia de la reiteración y de la costumbre. Si lo hacen unos, si les salen bien, el resto lo hacen porque tienen que hacerlo. Y creo que la creatividad, sobre todo estratégica, se está resintiendo como consecuencia, primero, de que ha habido un déficit, desde mi punto de vista, en la formación integral del entrenador para comprender su profesión. En segundo lugar, porque el entrenador cada vez tiene más responsabilidades, tiene que gestionar no solamente 11 futbolistas o 24 futbolistas o un vestuario, sino que tiene que gestionar un staff técnico de licenciados, de doctores, de gente tremendamente preparada que necesita ocupar su espacio y tener su lugar para poder desarrollar su tarea. Y todo ese espacio, toda esa tarea, al final la fue delegando y la fue cediendo el entrenador de su global espacio. Antes el entrenador tenía todo el espacio para sí. Ha llegado el preparador físico, hay que dedicarle una parte a la preparación física específica. Yo creo que el fortalecimiento y la prevención es la base sobre la que se fundamenta actualmente en el fútbol moderno el desarrollo de la preparación física, pero es que han llegado los entrenadores de porteros y tienen una especificidad tan grande en su trabajo que tienen que trabajar aparte. Pero es que ahora ha llegado el analista, lo que hablabas antes de los drones. Ahora tenemos drones en los procesos de entrenamiento. Tenemos 8, 10, 12 tiros de cámara a través de los cuales podemos trabajar y usar muchísimo contenido. Todo ese espacio al final lo cedemos nosotros, los entrenadores. Y para colmo tenemos que coordinarlos. Y muchas veces esa coordinación nos lleva
a esos falsos automatismos, a esa falsa tendencia a repetir y a la comodidad. Porque, sinceramente, desde mi punto de vista, nos falta cultura futbolística. La hemos ido perdiendo. Y yo creo que tenemos que enriquecernos, sobre todo estudiando lo que fueron las evoluciones metodológicas de nuestros clásicos, para entender por qué las circunstancias están ocurriendo. No sé qué piensas tú en este sentido. No, yo creo que la palabra mágica de lo que estás hablando se llama interpretación. O sea, tú consigues un escenario, encuentras una conducta y un analista lo ve de una manera, el preparador físico lo ve de otra manera y el técnico a lo mejor lo ve de otra manera. Entonces, ahí es donde hay que ir mejorando la calidad, la certeza y el acercamiento a la verdad, porque es ahí donde vamos a ir consiguiendo ese proceso evolutivo. Hoy uno piensa, con la evolución que ha tenido el fútbol, que ya tú ves que, suponte, un mediocentro actual es muy diferente al mediocentro de hace 10, 15 años. No digo hace 30 años, hace 10, 15 años. O sea, un volante interior, el trabajo que hace es totalmente diferente a lo que hacía antes un volante mixto, por decir una posición como se ve. Los laterales, lo que están cambiando, que ya van transitando hacia otros sectores que no habían sido ni evaluados por anteriores clásicos técnicos. O sea, una serie de variables que se van dando es producto de esa circunstancia que estás hablando, que la gente comienza a crear, a tratar de diseñar métodos o maneras de cómo romper el orden del rival cuando se defiende, generándole caos. Entonces, en ese caos, pues está el caos de la interpretación. Yo hablo que hoy la interpretación del fútbol de la intensidad lo han querido solamente marcar en la velocidad, en la fuerza, en las transiciones con vértigo, en la recuperación inmediata del balón. O sea, y yo creo que los que han comprendido con mayor realidad de lo que estamos hablando, que es en base al respeto del jugador creativo, el que inventa, el que es diferente, ese es el diferente, el que desequilibra muchas veces con moverse a una posición en donde uno dice, ¿qué va a hacer para allá? No, él está diciendo, dentro de dos balones, dos segundos vas a saber para qué me muevo yo para allá. O sea, porque se anticipan a lo que está sucediendo y saben a dónde tiene que ir a recibir la pelota para hacerse desequilibrante para el rival. Entonces, todas esas situaciones van condicionando visiones, ideas, conceptos que cada uno, algunos lo ven, otros no lo ven, algunos ni siquiera lo imaginan lo que uno ve y uno no ve lo que ellos están viendo. O sea, esto es lo bonito del fútbol, esto es lo bueno del fútbol, que no hay una dimensión límite, que pareciera que todo tiene una diversidad que todavía no hemos logrado contener en un espacio y seguirán apareciendo otras conductas y otras formas. Considero que lo importante es llevarlo todo de una manera integral, que cada opinión, cada visión, cada observación sea analizada de una manera integral para sacarle el fruto, el zumo, el jugo, que verdaderamente es lo que uno quiere como técnico, que el técnico tiene que saber extraer la calidad de cada opinión, de cada versión, para poderla integrar a ese trabajo de equipo que uno busca. Creo que has dado la clave, ¿no? Y es la palabra ver. El fútbol se ve o no se ve. Y curiosamente, hablando de velocidades, al final no es la velocidad de traslación, no es la velocidad de reacción. Al final, lo que marca la diferencia en el fútbol es la velocidad de la luz, que es la más rápida que la velocidad del sonido, porque tú ves inmediatamente. El movimiento del compañero lo ves, el movimiento del balón lo ves. La capacidad que tienes para interpretar un espacio libre en un momento dado lo anticipas porque lo ves. Al final, la velocidad que tiene que entender un preparador físico es que hay que dotar al futbolista de encenderle la luz y que la velocidad de la luz, Riquelme, Maradona, Francescoli, tantos y tantos, Rummenigge, Beckenbauer, ¿no? Tantos futbolistas que la gran diferencia entre ellos y los demás eran, en primer lugar, su carácter, pero en segundo lugar, su capacidad interpretativa. Es decir, ellos utilizaban la velocidad de la luz mejor que los demás. Y yo creo que a día de hoy seguimos en esa tesitura
No creo que haya una gran diferenciación en cuanto a la evolución futbolística. Sí han evolucionado los esfuerzos, sí han evolucionado los recorridos, evolucionado las situaciones de alta exigencia, los duelos. Todo eso ha evolucionado porque, gracias a Dios, se han incorporado profesionales de un enorme calado y con un enorme valor añadido que nos han regalado para el fútbol mayores posibilidades, ¿no? Lo mismo que la incorporación del psicólogo e incluso la llegada de gestores futbolísticos en forma de dirección deportiva, en forma de CEOs, que con su visión y con su capacidad para entender lo que es el juego y el negocio han sabido interpretar lo que es esta industria, ¿no? Son los menos, es un espacio a conquistar, pero ahí está, ¿no? Entonces, a mí Pero la vía, Ale, pero la vía que está transmitiendo, me parece que todo va relacionado, porque hemos tenido avances en la parte física, corporal, sí, muscular, en la parte pulmonar, en la parte de resistencia, en la capacidad aeróbica, anaeróbica de reaccionar, la explosividad, la potencia, y eso ha ido como a la par de la evolución de la dinámica del juego, pero la dinámica va a tener un límite porque no vamos a poder hacer superhombres claro. porque volarán entonces antes que correr, empezarán es a volar, pero la idea yo digo, el punto en donde va a ir creciendo y evolucionando más es en esa evolución de anticipación mental. Los jugadores más rápidos, cognitivamente hablando, los que visualizan antes que vean, los que observan antes que oyen, los que tienen una anticipación inclusive en el tiempo de lo que va a suceder. Por eso te digo que hay jugadores que uno observa que se colocan con una anticipación increíble de lo que va a suceder y 5 segundos después es utilizado en esa posición y el tipo desequilibra de tal manera porque ya entienden. Es como aquellos jugadores que van a la búsqueda de la segunda pelota o del rebote en el área y pareciera que lo buscara la pelota, ¿no? Es que ya comprendieron La de tanto intuición. ver, de tanto esa la intuición que es tan fundamental y el jugador se coloca justo donde normalmente aparece ese rebote o esa segunda pelota. Entonces, todas estas cosas me parece que van por ese camino, por el camino de que el jugador cada día no es que solamente va a ser desequilibrante con la habilidad, con el engaño, con esa conducta natural del hombre que tiene genéticamente creatividad de hacer fantasía, sino que se van a ir eh, colocando en un posicionamiento importante jugadores que tienen un pensamiento mágico, un pensamiento que se adelanta a otros que están en el mismo, por lo menos en el mismo escenario. Y mira, hablando de este tema y con la reiteración de partidos, que la gente, pues claro, se queja, ¿no? De que juega muchísimos partidos. Antes también se Eso, jugaban, pero en otro contexto. ¿En qué medida las fatigas, la fatiga física, la fatiga cognitiva, puede acabar afectando el rendimiento del futbolista? Y aprovechando esta pregunta, ¿qué papel le darías tú al psicólogo deportivo dentro de un equipo de fútbol profesional a día de hoy? sí, esos dos papeles, el papel del psicólogo y el papel de ese analista de video desde el punto de vista de cargas, Mm. o sobrecargas que sufre el jugador de tantos partidos que está recibiendo. Eso es otro punto que está marcando diferencia en los equipos que se han preparado para eso a otros que lo hacen de otra manera. Hay técnicos que rotan, pero sufren las consecuencias Claro. de esas rotaciones con la relación con los jugadores, porque hay jugadores que no lo van a comprender nunca más. ¿Cómo es posible que me he jugado un partido donde he hecho una gran actuación individual y colectiva y que al otro partido me toca rotar y tengo que descansar porque los números o las cargas me están diciendo que ya me toca descansar? Esas son cosas que está todavía en esa sombra o en ese margen que todavía no tiene una respuesta sólida, concreta, adecuada. Todo va a ir de acuerdo a las circunstancias, pero considero que sí, que lo del preparador físico, lo del psicólogo, lo del analista de video son posicionamientos funcionales fundamentales para la evolución de lo que está sucediendo en el fútbol. Lo de la parte física es indudable el crecimiento que han tenido los equipos y esto ha ido evolucionando en todos los países. Poco a poco uno va notando que la mayoría de los registros que se hacen de recorrido o de cambios de explosividad o frenados
o chut, todo eso ha aumentado los valores a medida que ha evolucionado el fútbol. Igual en el acondicionamiento del aspecto de la resiliencia mental o la fortaleza mental que tienen que tener los jugadores. Hoy que estamos hablando tan de moda con lo de la salud mental, Sí. es que ya para la salud mental está el reforzamiento, la resiliencia o el trabajo psicológico para entender que este fútbol requiere de hombres diferentes. Ya el fútbol actual, con tan poco espacio, con tanta oposición, en un tiempo tan corto, en donde se juega cada partido tantas cosas, ahí no pueden permitirse entrada de jugadores que no tengan esa fortaleza mental para aguantar tanta presión. Y eso lo saben los técnicos. Y los técnicos tienen que ponerse a la altura de las situaciones para verdaderamente formar parte de ese batallón de hombres que están pensando en la salud mental de esos jugadores, porque lo hemos visto, y es una cosa natural, que el jugador cuando se encuentra en su mejor estado anímico, emocional, espiritual y mental, es cuando da sus mejores interpretaciones en el juego. Cuando se encuentra afectado por factores fuera del fútbol inclusive, fuera del fútbol por razones familiares, por razones eh, relacionales de vida, de forma, de situaciones que afectan al ser humano, se encuentran en minusvalía para desarrollar todo el potencial que venían mostrando o que pueden mostrar. Entonces, esos detalles indudablemente hace lo que estabas hablando hace rato, Alex, que el técnico tiene que delegar. Tiene que delegar porque es demasiado las variables divergentes que hay, pero que todas convergen sobre el jugador y que uno que es el gestor, verdaderamente como el arquitecto organizador de esta gestión, tiene que estar constantemente apoyado de un batallón, porque antes eran 5 o 6 los que formábamos parte de un cuerpo técnico. Ahora Pero hay más fíjate staff que que esto futbolistas. no es una cosa que no tiene ya freno y se está hablando de otros cargos o otras posibilidades hacia el futuro, porque estamos hablando de esas variables de lo que representa económicamente y mercantilmente cada trabajo de un jugador. Entonces, todos estos detalles, indudablemente, pareciera que no tuviesen fondo o no tuvieran límite, y el técnico tiene que irse adaptando a esta dimensión tan gigante que maneja en estas circunstancias. Sin duda. Y mira, al hilo de lo que estamos hablando, ya que habíamos aprovechado para hablar sobre la fortaleza o la salud mental del futbolista, también hay una realidad que se está poniendo de manifiesto, y la hablaba Guardiola hace poco, y es que la constante autoexigencia que le estamos pidiendo a los futbolistas, la reiteración de esfuerzos está incidiendo en que se está incluso globalizando la forma de lesiones que se están produciendo. Tú como traumatólogo, ¿cómo ves el hecho de que los futbolistas cada vez se rompan más las tríadas? ¿Cómo ves el hecho de que los futbolistas se lesionen cada vez más el bíceps femoral y que las lesiones sean cada vez más estandarizadas? Y porque lo que exige el escenario que están cumpliendo es eso. Cuando hablábamos de cuáles son las variables, los indicadores que está viéndose en Big Data, de cuál es lo que se está observando, es un crecimiento exagerado, exponencial de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. O Sin sea, duda. cuántos cambios de ritmo hace un jugador en un partido, cuántos frenazos tiene que hacer, cuántos saltos y caídas y arranques. O sea, todo esto genera una cantidad de acciones musculares que el músculo sí está supuestamente eh, adecuado o trabajado para resistirlo, pero cada 3 días, pero cada 5 días, cada 2 días. O sea, es ahí donde comienzan a verse lo que es el tiempo, la exigencia y el número, la calidad y la cantidad de exigencia que se está logrando, pues es una explicación sencillamente secuencial que, que un instrumento o un recurso que uno exagera su trabajo, pues tiene derecho a lesionarse. Es como frenar un carro constantemente a alta velocidad y frenarlo, alta velocidad y frenarlo. El sistema de freno en algún momento antes de lo esperado se va a romper Se va a o se romper. va a dañar. Y esto es igual. Lamentablemente estamos hechos de células y las células reaccionan positivamente, pero también reaccionan negativamente ante el estrés de intensidad de acción que es sometido. Sin duda.
Eso es uno de los grandes problemas que tenemos que saber gestionar en un futuro y sobre todo hacer entender sobre todo a quienes están gestionando el fútbol desde fuera, no a quienes están gestionando el fútbol desde dentro, directores deportivos, gerentes que seguramente ya lo entiendan, porque ellos ven que es un sobrecoste a todo su ámbito presupuestario. Estamos llevándolo a un lado, pues digamos, muy pro cap, ¿no? Que es el lugar del dinero. Pero realmente, ya que esto es una industria, el hecho de que no cuidemos a nuestros futbolistas implica evidentemente que estos costes de producción, por llamarlos de alguna manera, se estandaricen y se reproduzcan constantemente y acaben afectando a lo que es el espectáculo en sí. Yo, El protagonista. sin duda, el protagonista es el futbolista y nosotros como gestores de futbolistas y como gestores de contextos vamos a tener que saber manejarlos de una manera correcta y aquí sí que tenemos que estandarizarlo para evitar precisamente ese coste que está sufriendo el futbolista y que a pesar de que a día de hoy cada vez llega más tarde su retiro y cada vez están más preparados, evidentemente forman parte de su carrera y de su trayectoria. Desde mi punto de vista, yo creo que el fútbol ha evolucionado a un punto en donde en estos momentos no sabemos por dónde va a derivar porque no controlamos los factores y las fuerzas. Pero después que hay una correlación de fuerzas distintas en función de los lugares. Yo creo que en Europa se está expandiendo muchísimo ese tecnicismo y esta evolución constante de los parámetros y de las variables que inciden en el juego. Seguramente en África, en Asia y en Latinoamérica esta evolución sea diferente. ¿Tú cómo ves esta dicotomía entre el fútbol de alto rendimiento profesional en el fútbol europeo en contraste, por ejemplo, con el sudamericano? Yo creo que hay varias circunstancias que yo digo se rodean o tienen implicancia total de lo que estamos hablando. Europa tiene un potencial económico indudable que le da una organización estructural, sistémica, adecuada, sin ningún mínimo de error ni dejar nada al azar, que permite una evolución indudable del jugador. Qué diferente es aquel jugador suramericano que tiene un potencial en su talento, en su Sin duda. calidad individual, pero llevado a Europa pareciera que fuera en un salto sobre una plataforma que lo lleva a otro nivel, porque lo rodea una cantidad inmensa de gestor productivo o reproductivo, porque es un salto increíble de su evolución del juego. Entonces es ahí donde el jugador americano, suramericano, se da cuenta que saltar a Europa es su máximo posicionamiento para llegar en el fútbol, porque es ahí donde se encuentra el estándar superior de llegar a un nivel de figura indiscutible de clase mundial. Indudablemente que eso genera una corriente hacia acá en el sentido de conseguir estímulos, conseguir evidencias, conseguir ejemplos que nosotros en Sudamérica se intenta reproducir, pero bajo otras condiciones. Entonces ahí donde los escenarios generan respuestas diferentes. Entonces en el suramericano lo que buscamos es aumentar la creatividad, aumentar la dinámica del pensamiento rápido, que para nosotros hablábamos de la picardía suramericana, esa actitud de que el jugador se adelanta a la circunstancia, habla antes con el árbitro, presiona sobre un jugador La viveza criolla. que el aroma del fútbol detecta aquellos jugadores que uno nota que no se encuentran en su día o en su momento adecuado. O sea, todos esos detalles es lo que seguiremos en Sudamérica tratando de seguir generando una matriz de crecimiento. Pero indudablemente que el potencial económico que tiene Europa se nota en la cancha, los equipos, se nota en la cancha cada día más, te das cuenta los partidos que habla del campeón de UEFA o Europa Champions League cuando juegan con los campeones de Sudamérica, hay una diferencia ahorita cada día más notable. O sea, vamos a ver Fluminense contra Boca Juniors y esos dos equipos hoy no están al nivel de equipos que vemos de término promedio del fútbol europeo por funcionamiento. Quizás puedan tener jugadores de altísima calidad o capacidad, pero el funcionamiento de juego se ha creado, se ha comprendido, se ha instrumentado más rápido ese pensamiento de traducción de un juego de funcionamiento integral en Europa que lo que estamos viendo en Sudamérica. Son muy pocos aquí en Sudamérica equipos que están jugando a ese nivel de equipos europeos. Indudablemente el hecho de que Argentina ha sido campeón del mundo, ese es un salto de rebeldía
del fútbol suramericano porque Argentina sumó lo que estamos hablando, comenzó a darle un papel preponderante a esa cultura argentina de jugar con viveza, con picardía, con juego rápido, con intentar asociar rápido y utilizar al que juega con máximo nivel desequilibrante, y contaban con Messi en ese equipo, sumaron y están sumando, porque cada partido que están haciendo ahora, posterior al Mundial, se le nota mayor nivel de sincronismo. O sea, Sí, lo que hizo Argentina en el partido contra Bolivia, en Bolivia, eso una nunca altura. lo había visto yo ni en Argentina, no lo había visto. O sea, ese nivel de juego acabó con aquella mitología de que la altitud no permitía jugar a ese condicionamiento. Yo quedé asombrado. Ver a Argentina jugar contra Bolivia en la altitud y jugar con esa pasmosa naturalidad que jugaron, y que teniendo la pelota y apenas haciendo funciones de juego de sincronismo por ráfagas o por momentos, rompieron el partido a su favor. Entonces, ver eso indica que hay esperanza, que hay posibilidades, que sí se puede, y esperamos, bueno, que sigamos en la búsqueda nuestros entrenadores en Sudamérica para lograr ir por esa corriente del fútbol sistémico de los sincronismos. Y yo creo que la final Argentina-Francia fue un resumen muy claro de lo que significan ambas tendencias, ¿no? Por un lado, Francia representando ese fútbol sistémico, ese fútbol de esfuerzos, de máximos rendimientos, de máximas intensidades, sincronizados a través de un proceso de entrenamiento con atletas, porque son realmente atletas los futbolistas franceses, y estuvieron a punto de ganar la final, a pesar de los penaltis, tuvieron En su 15 oportunidad, minutos. sí, sin duda. Y por otro lado, Argentina, al margen de Messi, la capacidad que tuvo Scaloni y la gente que está alrededor de Scaloni, Matías Maná y mucha gente más, gente muy inteligente, Sí. que han sido capaces de dar a entender al futbolista argentino que no solamente es la nuestra, sino que es la de todos, y esa capacidad para llevar a término esa sincronía a otro ritmo, con otras dinámicas, con otras pausas, con otras pautas, para llegar a ser competitivos igual. Yo creo que ese es el gran contraste que tenemos que volver a recuperar para que ese fútbol diverso y para romper con ese fútbol globalizado, de ver siempre el mismo partido en todos los partidos, creo que es el momento en donde ese ejemplo sería determinante para que Latinoamérica emprendiera un proceso de formación de sus técnicos y un proceso de formación de sus futbolistas y de sus especialistas para intentar no equipararse a Europa, sino llegar a su punto álgido con sus requerimientos y con sus exigencias. Porque yo creo que saldríamos todos ganando y volveríamos a esa dicotomía de antes, de entre América y Europa, de enriquecer el fútbol. Y al hilo de todo esto, te pregunto, porque te toca de lleno, ¿está Venezuela en esta línea? Está. Venezuela está en una etapa siempre de sacudirse. Estamos tratando siempre de sacudir el, el talento que hay aquí adentro. Todavía no No, no, hemos porque logrado. talento hay, solo sabemos todos, Hay talento hay. suficiente. O sea, llegar a ser subcampeones del mundo categoría sub-20, indudablemente que se demuestra que el talento existe, que lo que hace falta es organización, es gestión, es saber colocar las cosas en su lugar, es saber colocar la gente, el recurso natural del hombre en funciones que son fundamentales. Eso es lo que ha faltado y eso es lo que todavía nos deja lejos. Hoy lo que está haciendo Fernando Batista con la selección es una muestra pequeña, sí, pero una muestra de que hay maneras de poder ser competitivo a pesar de las diferencias y a pesar de las limitaciones que tiene el fútbol en Venezuela con respecto inclusive a lo que nos rodea. Nosotros tenemos una liga profesional de fútbol todavía muy de bajo nivel, todavía no logra ser una liga competitiva como para competir inclusive en los torneos Continentales. internacionales de nuestra zona. Son los primeros eliminados, son los que muestran menos características de juego de sincronismo, son los que desarrollan un fútbol todavía muy básico. Entonces, esa es la lucha que tenemos que seguir implementando, desarrollando. No se logró, como te digo, rescatar ese proceso que supuestamente nosotros dejamos de cambio, de transformación, de un juego diferente, y lo dejamos perder. Y ahora Fernando Batista por lo menos comienza a mostrar pequeños detalles, evidencia de que podemos pensar hacia adelante en positivo. Porque ir a Brasil en este último partido y jugar con un 4-4-2
con características, los jugadores que estaban en líneas ofensivas, con características ofensivas, a pesar de que Brasil indudablemente lo metió atrás en el primer tiempo a solo defender Venezuela, pero Venezuela cuando podía quería y iba a buscar el arco rival. Esa predisposición habla de que hay esperanza de que este fútbol que se atreve, ese fútbol que se determina a jugar con sinergia, con sincronismo, entendiendo que somos capaces de hacerlo, porque esa es la gran oferta que se le hace al mundo del fútbol. Este es un fútbol para hacerlo por cualquiera que trabaje de la manera como debe trabajar, como debe prepararse. Entonces es un fútbol que es gratuito si uno lo hace de una manera sistémica y es lo que uno ve en algunos equipos. Ayer veía Albania contra República Checa, viendo a Albania 3 ganarle a 3 0, a sí, sí, sí. 0 a República Checa y con una elaboración de juego que uno decía, bueno, ¿y dónde estaban estos hace 10 años? ¿Dónde estaban estos hace 5 años? Con un entrenador Es lo, brasileño, además. es lo que te digo, la posibilidad está abierta, siempre está la oferta ahí. Lo que hay es que hacer la gestión adecuada, trabajar con los recursos adecuados y seguramente podemos entrar en ese ámbito que pareciera selecto, pero que tiene la entrada libre para los que saben bailar al son de lo que hoy dice el fútbol mundial. Sin duda. Yo en Latinoamérica, en Sudamérica en particular, pongo a Venezuela en un ejemplo muy claro que es Uruguay. Uruguay no tiene infraestructuras. Tiene tres campos de fútbol, el Gran Parque Central, el Estadio Aurinegro de Peñarol y el Centenario. Y poco más, el Plaza de Colonia. O sea, Venezuela tiene mejores estadios y ustedes son referentes en la construcción de estadios, porque Pochi Páez, Andrew Páez, tu hermano, ha sido una de las personas que mejor han evolucionado. Las infraestructuras han dejado un patrimonio nacional importante en ese sentido. Es decir, ustedes tienen estadios de calidad. Mineros de Guayana, bueno, hay muchos estadios, el estadio de Mérida es muy bueno, hay estadios de calidad y hay infraestructura para poder desarrollarlo. El gran problema, lo mismo que Uruguay, Uruguay no tiene una gran liga, la liga es muy mala, pero tiene historia y tiene una cosa que ustedes no tienen, que es que la calle se sigue jugando desde niños muy pequeños y todos los niños juegan proporcionalmente el mayor número de niños en ratios de población que juegan en la calle o que juegan en categorías inferiores es en Uruguay. Y eso al final siempre acaba teniendo repercusión y actualmente son los campeones del mundo sub-20. Ustedes llegaron a ser campeones del mundo, subcampeones del mundo sub-20, sin experiencias, sin vivencias previas. Y yo creo que viendo el equipo de ayer, hay talento natural. Está Rangel Herrera, está Jefferson Soteldo, hay jugadores muy buenos que están trabajando muy bien para poder competir. Hay jugadores en Ecuador, hay jugadores en Estados Unidos, en Brasil, jugando en Turquía, algunos jugando en Europa. Es decir, esa diversificación que les ha permitido salir al extranjero y dotarse de sincronismos y de capacidad cognitiva para poder competir, la pueden traer. Y yo creo que No, no hacen falta sembradores. ahí estamos, eso es lo que iba. Yo creo que ustedes lo que necesitan es que dentro del país se genere una política de trabajo a escala nacional y que se considere esto pues un bien común. Si consiguen esto, llevarlo con su estilo, con sus formas, con sus maneras, yo creo que es cuestión de tiempo. Claro. Y se han No, abierto es los que cupos. el ejemplo que dejamos nosotros me parece que es un ejemplo con la autoridad moral de decirlo, que sí se puede hacer eso. Un equipo que tenía 35 años que no ganaba partidos de eliminatoria y solamente ganó 3 partidos y que nosotros en menos de 8 meses habíamos ganado 4 partidos seguidos, ganándole a Uruguay, a Chile, a Paraguay y a Perú, que son rivales que son los que van a los mundiales y que nunca habíamos tenido historia de eso y comenzamos a ganar partidos durante esas eliminatorias de manera seguida, tanto de visitante como de local. Ese era el punto para agarrar ese estilo, esa manera y empezarlo a multiplicar como una forma, como la identidad. Porque el problema de nosotros que no tenemos sembradores, porque no saben qué sembrar, Claro. no saben qué es lo que van a sembrar. Y los dirigentes de nuestra federación no entienden sobre eso. No entienden, no son hombres de fútbol, son dirigentes de buena administración económica o que están relacionados con la parte administrativa, pero que de fútbol lamentablemente no entienden, sino de resultados nada más campeones. No entienden de otra cosa. Son campeones, eso sí. Lo que no, no sirve. No, es que no entiende que esto es un proceso, que esto es una elaboración y que sembrado adecuadamente, gradualmente,
se va a lograr los resultados que tienen los grandes países. Indudablemente las diferencias son abismales en donde las estructuras son diferentes, la gestión de liderazgo o de gestión de cumplir esos logros, porque de qué vale tener nosotros grandes estadios para jugar equipos profesionales si no tenemos centros de formación de desarrollo del fútbol formativo, que es donde verdaderamente se tiene que cumplir las bases sólidas de sostener un cambio hacia adelante y no un cambio por el tiempo corto, sino para la vida eterna, que es lo que logró Uruguay. Uruguay no podrá tener económicamente un país para llegar a tener grandes centros, pero tiene algo que se llama identidad. Y cuando uno tiene identidad, se aferra a esa identidad y la continúa y la mejora, pero no se escapa de esa vía. Aquí en Venezuela, la identidad todavía no la han comprendido, qué es lo que se quiere. Y ayer, que por lo menos se vio un equipo atrevido otra vez, después de 20 y pico de años, volvimos a ver un equipo que fue a buscar un partido contra Brasil y Argentina, echado para adelante, jugando con una predisposición, todavía no saben construir sincronismos adecuadamente, pero solamente la actitud vimos a un equipo diferente. Por eso le agradecí ayer a ese posicionamiento que hizo Fernando Batista de comenzar este partido ante Brasil con un equipo que decía somos Venezuela, no la Cenicienta otra vez. Muy bien. ¿Y tú crees que, al hilo de lo que acabas de decir, que faltan semillas, que falta esos brotes verdes a partir de los cuales se puedan crecer como nación futbolística? ¿Qué papel tiene la Academia Emeritense en todo eso? Bueno, es que necesitaríamos muchas academias emeritenses en el país. La academia sigue siendo una golondrina que no puede hacer verano, que hace ahí un nido como para estar mostrando una manera, una identidad que trata de hacer un camino y llega con hasta un límite, porque no le permiten ahora participar con los equipos de primera división. Entonces te cercenan todo el trabajo que se viene desarrollando hasta un límite amateur de competencia y no te permiten competir con los que verdaderamente uno intenta mostrar un ejemplo de crecimiento o de deficiencia. Entonces, por eso te digo que está desarrollado, que las academias pueden haber varias en el país, hay con esa misma idea de lo que tiene la academia, pero al no permitírselo porque no forman parte de una estructura, de un equipo profesional, pues lamentablemente llega hasta allá, hasta la formación sencillamente de jugadores sub 15, sub 17, pero que no logran tras pasar la élite profesional, sino que después se van dispersando por equipos o por las posibilidades que eso brinda. Y Entonces, eso es una estructura que hay que mejorar en ese aspecto. posibilidades de crear convenios de colaboración con equipos profesionales de momento no se vislumbra. Sí, se hace indudablemente con el mismo equipo de estudiantes que es el que está en la zona y es ahí donde hay una posibilidad por lo menos constante de mantener jugadores que han pasado por la academia y siguen su carrera profesional hacia el equipo como estudiantes. Pero se han Bueno, hecho con otros. Han podido salir algunos jugadores a estos equipos profesionales de acuerdo a esa circunstancia obligada en donde está. bueno, ¿y hacia dónde vamos ahora, Richard? ¿Dónde nos lleva el fútbol? Yo creo que el fútbol va a la velocidad que tú hablabas de la luz, a los que piensan más rápido, a los que generan una interpretación adecuada, porque se decía, oye, hemos eliminado al jugador creativo. No, yo creo que lo que hemos es condicionado, hemos dado respuestas que queremos hacer repetitivas en nuestros jugadores. Yo creo que los jugadores cada día, en base al escenario que están viviendo, van a crear allá adentro, en ese ambiente caótico que es el fútbol internacional de élite, respuestas cada día más sorprendentes, más imprevistas. Hay jugadores ahorita que están haciendo cosas que evidentemente salen, se escapan de la naturaleza predecible que uno veía antes del fútbol. Ahora se abrió aquel jugador, ahora no, hay jugadores que empiezan a ver claro un panorama y hacen otro pase a otro jugador
y rompen líneas diferentes. Entonces yo creo que es el fútbol de la innovación creativa. Para ahí es donde va a ir el fútbol, que la creatividad mental, la creatividad de accionar ante las jugadas, me parece que va a hacer el camino a crear los equipos diferentes, porque uno siempre busca la diferencia, todo sin va duda. normal, normal, y de repente hay un sobresalto con algo. Bueno, para mí los sobresaltos van a estar diseñados al área del crecimiento en la parte mental o creativa del juego. Bueno, te voy a dejar un ratito para que pienses la pregunta con la que vamos a abrir el próximo programa. No sabemos quién vendrá, no sabemos con quién hablaremos, pero vamos a dejar que tú la abras con Pero tu pregunta. entrenador, pero es un entrenador. ¿Será un entrenador o un periodista vinculado al fútbol? ¿Será una persona seguramente vinculada al fútbol? Y a mí me gustaría aseverar lo que estás diciendo, porque en primer lugar, creo que esta charla se nos ha ido rapidísimo. Ya llevamos un poquito más de una hora y ha sido extraordinario. Y me gustaría darle importancia realmente a los conceptos futbolísticos. Creo que como entrenadores tenemos que reivindicarnos, tenemos que reivindicar nuestra posición y sobre todo tenemos que reivindicar nuestra cultura como profesionales, así como en otras áreas de trabajo se respeta muchísimo los protocolos profesionales de cada profesión. En el fútbol tenemos que empezar a darle importancia a la formación académica, tenemos que empezar a darle importancia a la formación personal y profesional y sobre todo a la capacidad que tenemos los entrenadores de fútbol en mayor o menor medida de gestionar personas, de dirigir personas. Yo lo digo siempre, ha habido muy pocos foros en mi ámbito profesional en donde haya encontrado gente más inteligente que en el fútbol. He encontrado mucha gente muy inteligente en el fútbol, además que maneja todas las inteligencias. Y creo que es necesario desde nuestra posición empezar a reivindicar nuestro papel y dejar de lado aquel entrenador de carácter, de grito, fácil, de estrambótico, ¿no? Y romper con eso e irnos al entrenador que realmente está brillando en el mundo del fútbol. Yo creo que tenemos ejemplos muy claros con Jürgen Klopp, con Pep Guardiola, con Juan Malillo, con Unai Emery, con Batista, incluso que acabas de decir ahora en Venezuela, con Scaloni, que de un perfil bajo ha demostrado ser un enorme gestor. Y yo creo que tenemos que ir reivindicando esto. Y yo creo que estos espacios son los que nos sirven a nosotros para empezar a pedir presencia intelectual en el ámbito del fútbol y para trasladarla directamente a lo que son los campos futbolísticos, tanto de la competición como de la formación, como de la gerencia, como de la gestión y como de la comunicación, porque estamos viviendo un proceso de comunicación del fútbol cada vez más banal, cada vez más básico, cuando esto, como tú bien dices, nos lleva a situaciones mucho más amplias, mucho más complejas y mucho más dinámicas que requieren precisamente de explicadores y de comunicadores que faciliten al público en general este enriquecimiento que podemos trasladarles para enriquecer el fútbol en forma global. No sé cómo lo ves tú. Perfecto. Ese es el mundo de esto que estamos hablando, porque mientras no se generalice, mientras no se masifique los conceptos, las ideas, saberlas trasladar de la teoría a la práctica, porque eso me preocupa muchas veces el copia y pega, Sí. me preocupa muchas veces demasiada información, me preocupa muchas veces técnicos que quieren como implementar clases teóricas de fútbol en donde los entrenamientos se transfieren a instrucciones teóricas largas y tratando de que los jugadores pierden hasta la motivación del juego. Esto tiene que tener toda una adaptabilidad adecuada como para que sea efectiva y evidentemente este proceso natural que significa crecer en el fútbol requiere de todos y de todo. Y en ese sentido sí, requiere de mucha formación de los pedagogos, de los hombres, pero tener también una calidad de pedagogía. Esas dos virtudes son necesarias hoy en el técnico del fútbol de élite o el de fútbol formativo y profesional. Bueno, Richard, Yo digo regálanos. que la pregunta sería, te- adaptado a lo que estamos hablando y adaptado a los tiempos, ¿cuál cree ese personaje, cuál crees tú que va a ser el aporte de la inteligencia artificial al fútbol a partir del año 2023? ¿Cuál va a ser el aporte de la inteligencia artificial al fútbol del 2023? Bueno, pues yo creo que mejor pregunta imposible. Mejor pregunta imposible porque entramos de lleno en un universo nuevo que Eso, está eso totalmente es lo que hay que desconocido. poner a pensar a la gente. ¿Nos va a hacer Absolutamente. daño? ¿Nos va a hacer bien?
¿qué irá a hacer la inteligencia artificial? ¿Aumentará el copia y pega? ¿Aumentará qué? ¿Perderemos la capacidad de pensamiento natural? Porque Yo ese es el espero que gran no. problema de la inteligencia artificial. Yo veo las generaciones nuevas con toda esta capacidad de información que tiene a través de las redes sociales y ahora de la Big Data y de la inteligencia artificial, ¿para dónde nos lleva? Seguiremos, empezaremos a ese fútbol robótico. Ay, Dios Bueno, mío, esperemos que no. Bueno, Dios nos Richard, ampare. ha sido un Gracias. verdadero placer, un verdadero honor y un gusto. Te digo, ha pasado Igualmente. la conversación volando y yo creo que podríamos estar así muchísimo tiempo más. Un verdadero No, gusto, te agradezco me mucho que hayas alegro. estado con nosotros. Gracias, Ale, gracias por esa capacidad indudable que tiene de gestor, de sacar las ideas a flote y de inspirar. Yo creo que eso es lo más importante, que eres un inspirador e impactas adecuadamente con la tecla apropiada. Taca. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también te Gracias. aplaudo a ti porque creo que ha sido una lección de vida hoy. Muchísimas gracias y nada, a todos ustedes los convido y los conmino a una próxima edición de Hablamos de Fútbol con. Hoy hemos tenido el verdadero placer y el honor de charlar con Richard Páez.